Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Mujeres, Semillas y Saberes, cada semilla una historia. Yo soy Lorena y el día de hoy vamos a platicar de las semillas que se pueden producir en grandes espacios. Estoy bien contenta de saludar a mis amigas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Hola, soy Marisol del Mezquite Biointensivo en Aguascalientes. Hola, yo soy Nereida de Semillas Colibrí, aquí desde Guadalajara, ¿no? La ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Carla, les hablo de la zona montañosa de Veracruz, Rancho El Roble y Semillas Vivas. Perfecto, chicas. Pues entonces vamos a recordar un poquito de lo que hablamos el podcast pasado para que los que nos escuchan entiendan el por qué hoy vamos a hablar de este tema. En el podcast pasado hablamos de las semillas que son más fáciles de cultivar en huertos urbanos. Ya en podcasts anteriores habíamos platicado de qué es un huerto urbano, ya nos habían dado algunas recomendaciones y precisamente el podcast pasado hablamos elegimos tres semillas que pues ustedes las expertas consideran que son las más fáciles de cultivar en huertos urbanos. Carla nos hablaba del frijol, Nere nos hablaba de la lechuga y Marisol nos hablaba del jitomate. Cada una de ustedes dio las razones de por qué recomiendan sembrar estas semillas y por qué nos benefician tanto a los que tenemos huertos urbanos y por qué pues podemos beneficiar al medio ambiente. ¿Es correcto? Sí, Sí, claro. desde luego. Entonces, pues el día de hoy ustedes nos van a platicar, si ya hablamos de las semillas que se pueden cultivar en huertos urbanos, ahora sí vamos a hablar de semillas que se pueden cultivar en grandes espacios. Recordemos que esto solamente es una orientación, es para que se motiven a empezar a cultivar sus propias semillas. Elegimos estas semillas pues porque son las que consideramos desde la experiencia que son con las que pueden empezar más fácilmente y pues ante cualquier duda, como siempre les recomiendo consultar a las expertas como a Nere, a Marisol y a Carla. Entonces comenzamos. Marisol, ¿de qué semilla nos vas a platicar hoy? Hola, el día de hoy les quiero platicar sobre el girasol. Digo, el girasol, pues es una planta de la familia de las asteráceas o para los cuates llamadas compuestas y es una planta de ciclo anual. Y pues la semilla se produce igual que se cultiva la planta para ser ornamental, y de ahí obtenemos las semillas, que son con las que luego vamos a continuar el ciclo de vida de estas plantas. Sus flores, si bien son perfectas, o sea que tienen la parte femenina y masculina junta, tienen diferente tiempo de maduración. Bueno, el polen, brota antes de que el estigma esté receptivo. Sus flores, pues, son múltiples. Lo que vemos como una cabeza de girasol o vemos como una flor de girasol, en realidad son cientos por lo regular de flores, como en bueno, como si entregaran un ramillete de flores. Normalmente el girasol se poliniza por medio de los insectos y bueno, básicamente ya me estoy desviando, pero íbamos a hablar de por qué es una planta que tenga que ser como de áreas grandes. Principalmente, si ustedes solo cultivan un girasol y lo pueden hacer pues ahí en su jardín, está bien, pero a fin de que esas semillas podamos decir que son semillas viables, que tienen como los atributos para que se puedan reproducir de forma adecuada, pues necesitamos al menos 5 plantas de girasol. Y en este sentido, bueno, esas 5 plantas, dependiendo del tipo de girasol que estemos queriendo reproducir, hay variedades que son pequeñas, como los girasoles aceiteros, o variedades muy grandes, como un girasol que tiene semillas colibrí, que es este girasol mamut. Pues ese tipo de variedades, pues tendremos que tener mayor distanciamiento entre que cada planta. Entonces, pues eso nos va a llevar a que sea más área la que necesitamos para poder producir estas plantas. Y bueno, y si queremos producir buenas semillas, pues también necesitamos más área. Yo les comentaba que mínimo necesitamos 5 plantas
de girasol para producir semillas viables. Y bueno, este es un dato que viene en uno de los libros que les vamos a compartir. Si queremos que haya un mantenimiento de la variedad, necesitamos de 20 a 50 plantas. Y si ya en realidad estamos muy comprometidas o comprometidos con la preservación genética de este girasol, pues al menos necesitaremos 80 plantas. Digo, en lo particular, pues me gusta mucho el girasol porque, como decía una de mis maestras de producción de semillas, me gusta sembrar el girasol porque es bonito. Digo, aparte de que es bonito, pues es un cultivo que te va a dar mucho material para la composta y te va a dar mucho alimento. Algo de lo que también acabo de descubrir es que se pueden comer como asados las semillas en la cabeza del girasol. Entonces, bueno, eso también me gusta. Apenas estoy probando como qué tal me quedan, pero Es lo ya que que te iba a decir, tenga ya las más. probaste todavía, ¿no? ¿O ya las Fíjate comiste? que no, porque justo este año que había sembrado unas semillas que me regaló Nereida de girasol mamut, las tres semillas que sembré, las tres se las comió alguien. Entonces no No. alcancé a tener la As- flor. ¿También asadas o se las comió No, crudas? se las comió crudas como algún Directo de animalito. la planta. Ya no supe si fue algún insecto porque apenas estaba creciendo la estructura de la flor o alguien, pero se las comió y luego como llovió, pues tampoco tuve mucho éxito con ello. Y lo intentamos hacer con con un centro escolar con el que de repente que colabora, pero creo que ahí me falló un poco la receta, todavía no la afianzo bien, entonces espero ya tener el próximo año más información de eso. Más experiencia, ¿no? Sí. Justo a mí me están, ya la semilla está casi por cosechar, estoy esperando que la luna crezca, pero no para de llover y no sale el sol, ¿no? Entonces ya las primeras se me están pudriendo, pero bueno, espero ya vengan días soleados para poder cosechar la semilla, ¿no? A Ahorita el que, cosechar ahorita para cocinarlas, Carla, a lo mejor mételas al horno. A ver pero qué tal fíjate que saben. o sea, Ya ya están están como recias. cafetonas, ajá. Ah, No, tienen que estar blancas, tiene que según estar sé. todavía. Ah, ok, para Y saber. estas ya están como, o sea, no están tiernas, pero no están tan recias como para que ya esté lista para una buena semilla. Le falta un poco, pero te digo que la lluvia y la sombra no para. Pero bueno, de la variedad esta que es de ornato, esta roja muy bonita que tiene varios girasoles. Pero bueno, esperemos salga el sol y ya pueda sacar buena semilla. Pues sí, y nada más otro dato que se me había olvidado comentar es que la semilla, si ustedes la almacenan de forma adecuada, que en algún episodio hablaremos de eso, pues puede tener 6 años de almacenamiento de forma normal, o sea, si Correcto. no, correcta, si no la dejan al sol o no se les olvida por ahí, pues normalmente les puede durar 6 años. Ya si después Carla nos comparte todas las técnicas que ha estudiado y que está midiendo, pues seguramente las podrán almacenar mucho más tiempo. Pues es todo, muchas gracias. Sale. Y también algo importante, Marisol, ahorita que decías de que se requiere mayor número de plantas con estas de zonas más grandes, pues hablamos ya de estos cultivos, pues que son como en una, pues nos costaba decir cómo, ¿no? Pero como en zonas rurales o donde se tenga más espacio, ¿no? Porque justo muchas de estas plantas que requieren mayor número de plantas, como decía Marisol, por el tipo de polinización que tienen, que se requieren cruzar unas con otras, pues es mayor el área, ¿no? Y esto es, sobre todo, se debe de respetar este número de plantas, esta cantidad de área para que no perdamos la variedad con el tiempo, que más adelantito les quiero comentar sobre eso. Y otra de las plantas que requiere gran número de plantas para sacar una buena semilla, para que no se nos degenere o no la perdamos con el tiempo, que eso es algo importante que debemos saber. Si estas plantas como el girasol, como el brócoli, las brásicas de las que les voy a hablar, y Nere también que nos va a hablar del maíz, son plantas que requieren, decía Marisol que 5, eso es como lo mínimo para no perder tu semilla, pero esas 5 plantas no lo puedes hacer por muchos años, porque si lo haces por muchos años puedes perder hasta todos los genes, habla, ¿no? Entonces se puede degenerar la variedad, te puede empezar a salir chiquita, no te pueden germinar. Entonces se requiere mayor número de plantas. Marisol nos comentaba que 5 eran las mínimas,
otras dicen como de 20, 50 para lograr mantenerlas, y bueno, para realmente tener una buena genética que la sigamos desarrollando, manejaba 80, nos comentaba. Pero también es importante, leí un dato que a mí me impresionó mucho cuando lo vi y cuando empecé a experimentarlo en ciertos cultivos, que decía algo raro está pasando aquí con la genética. Se estima que se pueden perder hasta un quinto de los genes si haces por menos de 200 plantas. Un quinto de genes que puedes ir perdiendo después de 25 años, pues ese un quinto puede ser un gen que sea muy importante para que se adapte a tu zona. Entonces, realmente el decir 80, 100 es como ir bien, bien al límite para tener diversidad, pero realmente para no perder toda la genética, y que es aleatorio, esto es al azar, estos genes que podemos llegar a perder. Entonces se dice que hasta por 200 plantas debemos de tener, sobre todo las que presentan una depresión genética. La depresión genética es que con el tiempo se van a ir perdiendo. Y ahí entran las brásicas, de las que les quiero comentar. Aquí en las brásicas, antes llamadas crucíferas, porque los pétalos están en forma de cruz. Cuando veamos una hortaliza que nos florea, ¿no? Y vemos que tiene una flor en forma de cruz, pues vamos a saber que es una brásica. Entonces ahí entran los rábanos, el brócoli, la cola, coliflor. Yo justo me apunté con este tema porque me encantan, ¿no? Me encantan. Unas se dan muy bien en el invierno, crecen muy bien aquí con el frío y con la humedad, no tienen ningún problema. Y son muy productivas, si hablamos como para producir ya directamente la semilla. La bronca es que le encanta a los pájaros, pero si tú logras sembrarlas a la vista, donde tienes gatos, tienes perros y tienes niños con resortera en las mañanas para espantarlos, se logran muy, muy bien. Y bueno, ya si tu huerto está un poco más alejado, pues se pueden poner alguna malla pajarero para lograr protegerlas. Que ese sería como uno de los puntos difíciles para mí en el sentido de sembrar para semilla brócoli o en general las brásicas. Pero bueno, al igual que el girasol, son flores perfectas, pero no se polinizan entre ellas. Entonces necesitas siempre de haber otras plantas. Y les decía, mínimo para preservar, pues se requieren de 80, ¿no? Y algo también muy interesante, como se polinizan a través de los insectos principalmente, pues sabemos que las abejas pueden volar mucho, ¿no? Se establece, algunos libros nos dicen que con que des 200 metros o 800 metros entre una variedad y el otro, por ejemplo, un brócoli verde y un brócoli morado, hay que dar mínimo 200, 800 metros para que no se crucen entre ellas por su tipo de polinización que tiene, aunque en huertos orgánicos donde las zonas son planas y mientras más al trópico estemos, mientras más cercano al trópico, pues hay mayor cantidad de insectos. Entonces se dice que hasta 3 kilómetros para que no se te crucen. Pero bueno, más o menos esas son las distancias entre ellos, ¿no? A mí me gustó mucho una experiencia que tuve con una mostaza, es una mostaza japonesa que se llama mostaza dulce. Me encanta porque te la comes como si fuera lechuga, no sabe con ese picor tradicional de las mostazas. Es brásica, se da muy bien en el invierno, como todas, es sensible a la mariposa blanca de la col, pero bueno, fue interesante esta experiencia porque el primer año que la sembré igual, fueron 100 plantas, fueron las que sembré la primera vez, confiada en que las brásicas se dan muy bien aquí, pensé que todas me iban a dar semilla, pues ándale que se me pudrieron la mayoría y solo fueron 3 plantas las que lograron dar semilla, una variedad nueva. El siguiente año sembré, de la semilla que saqué de esas 3 plantas, la volví a sembrar y ahora se me pudrieron como 3 a 5 plantas de las 100 que había sembrado. Y actualmente lo estoy sembrando y ya no se pudre ninguna, ya. Pero eso te estoy hablando que en 3 años se logró adaptar la variedad por completo, es nada. Entonces es muy interesante justo porque como tiene esas cruzas, se cruzan tanto entre ellas, los genes se ponen activos, se activan unos que no están, que estarían dormidos y siempre es autopolinización, ¿no? Muchos genes se mantienen ahí dormidos, pero cuando son plantas que son de polinización cruzada, estos genes empiezan a activar, ¿no? Entonces es muy interesante lo rápido que se pueden adaptar este tipo de plantas, De cultivos. de cultivos, Ujú. ajá. Y entonces les comentaba que en el caso del brócoli, no sé el girasol, a ver ahorita Marisol si nos recuerdas, si presenta depresión genética.
O sea, si con el tiempo se va a perder, acuérdate, depresión genética es que con el tiempo, si haces pocas plantas, te va a germinar poco la semilla, van a empezar a crecer muy poco, a desarrollarse menos y van a ir perdiendo su resistencia. Entonces, por eso es importante saber cuáles plantas presentan esa depresión genética, en este caso las brásicas como el brócoli, la col, lo presentan y pues bueno, ese es respecto a las brásicas. No sé si nos quieran comentar algo. Oye, Carla, ahorita Sí, que dime. dijiste de poderlas proteger con malla pajarera, Ajá. importante que sea pajarera porque el hoyito es grande y deja pasar los insectos que son los Sí, encargados de hacer la polinización. A mí me pasó que una vez le puse malla antiáfida, ¿no? Así como bien mona, sí. pero No, pues luego no dejas olvídate. que se polinice, que haya la polinización cruzada, ¿no? También eso. Sí, nomás Sí, es importante, ¿no? Cosa que no puede pasar con el maíz. No sé si ya pasamos a otro cultivo o sí, hay sí, algo sí, más sí. en... ¿Sí? 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 Bueno, No, no sé bueno, si tenga nada más, por Marisol. ejemplo, a mí me gustan mucho las brásicas, pero hay algo aquí en estos climas semiáridos que no me Ujú. funciona con ellas. Siento que Sí, sí tengo la temperatura baja que se necesita, pero yo he notado que nos hace falta humedad. Eso. sí, ahí Entonces, debe de estar. muchas veces la flor se llega a secar Ujú. Wow. o Sí, se Sí, igual poliniza y se conmigo. seca. Ujú. porque ¿sabes qué? O sea, contrario acá que tenemos muchísima humedad, a veces 90, 100% tenemos la nube y a las brásicas no les afecta. O sea, bueno, sí, si hay chipi chipi, sí, la flor no poliniza y se ve luego, luego, cuando está o sea, cuando está toda el conjunto floral ya polinizado, que empiezan a desarrollarse las vainas, te puedes dar cuenta, ¿no? Aquí hubo el ciclo de lluvia y se ven que las vainas no cuajaron y luego ya se ve el ciclo donde sí cuajó, ¿no? Entonces, sí les gusta la humedad, sí requiere yo creo que pero no lluvia. Entonces, seguro puede ser la humedad ahorita que dices, ¿no? Sí. Comparando con no sé, ¿a qué porcentaje de humedad ambiental estarás allá en esa Normalmente, época? cuando no llueve estamos como a 10, que yo no sé si No es por lo manches, menos que puede medir el aparatito de la humedad, Lo menos. no manches. porque digo, se me hace muy raro que no pueda medir menos, pero normalmente mido la humedad y estoy a 10% Oye, pero casi también todo es el año. el riego, porque yo no tengo tan baja la humedad, pero por ejemplo, si ya controla el riego demasiado o no hay suficiente agua para regar en abundancia, pues inclusive el mismo brócoli no crece muy bien, no crecen las plantas grandes, los rábanos empiezan a ser un poco más picantes, entonces sí requieren mucha humedad y agua, pues riego abundante, no solo eso. Entonces sí tu clima es muy adecuado y tu suelo, Carla, también. Les gusta Sí, el suelo, también. la textura así como muy arenosa, ¿no? También. Suave, arenosa, Sí, húmedo. sí, 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 también. sí. Yo por eso me gustan, ay, sí, es de lo poco que se da así A ti te chido, da ¿no? Bien, bastante bien y a mí me cuesta mucho trabajo los rábanos, por ejemplo, producir semillas. Estamos hablando de la producción de semillas, ¿no? Por de eso también semilla, el cuidado claro. de las distancias y la cantidad, el número de plantas, que igual si en una familia te vas a comer unos rábanos, pues no vas a sembrar 1 metro cuadrado de rábanos para cada mes, ¿no? O sea, es un montón de alimento, pero para semilla, pues se necesita el espacio. Él es Espacio, y sabes también que se nos andaba olvidando el tiempo que requieren estas Ah, semillas, ¿no? sí. Hablando de que se requieren más espacio y es más tiempo. Por ejemplo, las brásicas, pues hay de 6, de 8 meses y algunas son bianuales, como las coles, ¿no? El primer año te dan la cabeza y ya hasta el segundo año es que con cierta temperatura ya florea y ya te puede dar. Entonces estamos Ujú, hablando de hasta por 2 años tener estos cultivos en tu, ujú. en tu tierra, ¿no? Ujú. El tiempo y el espacio, porque no es lo Y el mismo, por espacio. ejemplo, en un rábano, que necesitas, no sé, 10 o 15 centímetros, 20 centímetros por rábano, pero si lo vas a dejar para semilla, ya necesitas 30 centímetros de 40, diámetro al menos sí. de cada planta, ¿no? De cada pieza. O sea, también el distanciamiento y entonces el espacio que requiere para producir la semilla, pues es más amplio todavía. Igual pasa con bueno, el girasol es lo mismo, si te vas como te comes el girasol, la semilla, pues tienes que esperar a que madure. Si va a ser flor de corte, pues ahí sí
requiere menos espacio, ¿no? Pero, Y sí, bueno, con el girasol, como les comentaba, pues también depende de del tipo de girasol que sea. Por ejemplo, ujú. el girasol aceitero, que es una flor mucho más pequeña, pues nosotros la sembramos a 30 centímetros. Y tenemos otro girasol que no es tan grande como el que tiene Nereida, que le llamamos girasol titán, que ese lo sembramos a entre 50 y 60 centímetros. Pero el girasol mamut que tiene Nereida, ese seguramente lo sembrarás a más distancia, No, medio metro ¿no? está bien. O sea, caben dos, a veces tres, 2 y 3 por metro cuadrado. Mm, Y como crecen tan alto, pues allá arriba se reparten el airecito y todo. El solecito, ¿no? Pero si ya necesitas, por ejemplo, para una buena diversidad genética, sembrar 80 girasoles, y si solo te Mínimo, ¿no? caben no sé, en metro cuadrado dos, pues entonces haces cuentas de la distancia que, digo, de las dimensiones que necesitas para tener una buena semilla, ¿no? Con suficiente diversidad genética. Que es igual el maíz, ya entrando en el tema que yo solita me puse así como el tema muy difícil, porque el maíz no es lo más fácil de cultivar en huertos urbanos, y a mí en donde estamos, aunque tenemos suficiente espacio, pero me enfoco mucho a semillas para huertos urbanos. Y el maíz que suelo producir es el maíz palomero, porque ese se adapta muy bien para sembrar en huertos urbanos. Si tú agarras unos maicitos del maíz palomero y los siembras en tu casa, no sé, en cubetas, inclusive los primeros que yo sembré, fueron en cubetas o en un metro cuadrado, pues por ejemplo puedes poner en un metro cuadrado hasta 10 plantitas o 15 de maíz palomero. No crecen muy altos, crecen 1,5 metros cuando mucho. Si es para comerte tus palomitas, es suficiente que siembres allí. Pero si tú ya quieres diversidad genética, o sea, conservar la variedad y que siga siendo reventador, que siga resistiendo el clima, que siga produciendo, normalmente son de 4 meses, así ciclo desde que pone la semilla hasta que tú ya tienes tus mazorcas para desgranarlas y sacar palomitas, hacer las palomitas. 4 meses es un cultivo rápido, pero ahí necesitas cuando menos 2 camas de 10 metros cuadrados, hablando del cultivo biointensivo, o necesitas 20 metros cuadrados, pues, así, o 50 metros para sembrar mínimo las 200 plantas que se requieren. El maíz, para conservar la diversidad genética, casi siempre les digo, aunque en la literatura dice que 10 plantas o 15 plantas o 50 plantas mínimo para su diversidad genética, pero el maíz ha sido seleccionado y mejorado por campesinos y campesinas históricamente, y normalmente siembran en parcelas grandecitas donde hacen una selección masal, o sea que siembran mínimo, no sé, 100 o 200 o 500 metros cuadrados, y de ahí seleccionan sus mazorcas. Mínimo son de las mazorcas de ahí, mínimo son 500 mazorcas, y esa es su semilla del próximo año. Entonces, es un cultivo que sí requiere mayores extensiones si queremos conservar esas variedades, pero como les digo, si es para comer y no importa que se cruce con otras variedades, ponemos muchas variedades ahí, muchos eloteros de diferentes colores, pues si se cruza no pasa nada y tenemos ahí todos. Pues es una flor incompleta. Si se fijan o si visualizan las mazorcas, la mazorca es la parte femenina de la planta, porque cada grano de elote está conectado a un pelito, y ese pelito es la parte femenina que la planta arriba donde está la espiga, de ahí sale el polen por el viento se mueve y puede viajar hasta 2 kilómetros en zonas donde pues el clima es adecuado para volar lo suficiente en el viento, pero ese viento, ese viento puede llegar y poliniza, y entonces todas esas mazorcas es polinización cruzada. Decimos que la distancia es muy larga entre cuidar la variedad entre una y otra, pero cuando uno quiere que se polinicen hay que tenerlas pegaditas para que lleguen a polinizarse lo suficiente. ¿Cuánto rinde para comer
Eso quería, se lo pregunté a Carla porque Carla es un ejemplo vivo de, por ejemplo, de cuánto ella tiene que sembrar para consumir su maíz durante todo el año y qué distancia o qué dimensiones requiere para cultivar su propio maíz para comer el alimento, ¿no? Las tortillas. Se lo pregunté a Carla. Carla, tú dilo, ya lo dijiste como muy, muy concreto, pero es una Sí, pregunta pues, como de viva ajá. voz, de por qué no se siembra maíz, a lo mejor sí elotes en tu casa en agricultura urbana, pero por qué decimos en dimensiones más grandes? Sí, pues fíjense, o sea, no un estimado, porque es lo que pongo, cada semana que pongo el Nistamal estamos poniendo 2 kilos, entonces si sacamos a lo largo del año necesitamos 100 kilos de maíz, de maíz por año, y para producir eso, acá en este clima, con estas condiciones y este suelo, necesitamos producir una tarea. Acá en la zona se mide por tarea y una tarea estamos hablando de 600 metros cuadrados. Entonces, en 600 metros nosotros tenemos suficiente maíz solo para comer nosotros. Somos una familia de 4 y claro, más de amigos y no falta, ¿no? Que se comparte ahí. Pero si queremos alimentar, o sea, si le metemos a las gallinas, a los cochinos, pues olvídate, la extensión se aumenta. Entonces, pues sí se requiere gran cantidad de área, como dices, Nere. Sí, sí. Y eso si quieres, por ejemplo, tu propio maíz para comer tortilla, que es diferente, o sea, aquí somos muy, muy estrictos, digamos, o nos gusta mucho el maíz que es para tortilla, el maíz que es para palomitas, el maíz que es para el pozole, el maíz que es para los elotes también, un maíz más tempranero que puede ser. O el maíz que se usa para dar alimento a los animales suele ser un maíz amarillo, ¿no? Que tiene mucha energía. Entonces, además de eso, ¿no? Todo lo que tenemos que estar como cuidando. Y bueno, la ventaja de sembrar el maíz así en dimensiones o en tareas, como dice Carla, o en parcelas grandecitas, pues se siembra la milpa, no se siembra solo el maíz. Entonces, al sembrar la milpa, pues ahí le pones el frijol que normalmente agarra a la planta del maíz como tutor y es una guía que después entonces empiezas a comer primero los ejotes y ya después, cuando se seca todo, ya cosechas el maíz, digo, el frijol, el grano para cocerlo y comer durante todo el año. Entonces ya tienes maíz y tienes frijol. Las calabazas, normalmente es calabaza de Castilla o una calabaza de guía que pueda soportar la sombra que le da el maíz y entonces las guías, pues comerte las calabacitas tiernitas o esperar a que crezcan y se sequen junto con todo el cultivo. Comen las guías, comen las flores de la calabaza, entonces estás teniendo alimentos ya sea en corto periodo durante el crecimiento de la milpa o ya una vez que cosechas todo seco, pues tienes alimento para todo el año. Entonces, la bondad y las bondades que tiene el maíz, pues son infinitas. Ay, y delicioso que es, ¿no? Ay, sí, ahorita estamos cosechando elotes, entonces cada rato cortar y cocer o tatemar y estar comiendo elotes, es la temporada de elotes, Ay, ya comimos pozolillo, Ay, qué entonces rico. todo bien rico. sí, yo justo hoy en la mañana que estaba desayunando, les digo a los niños, ahora sí llega la mejor parte del desayuno. Y a los niños decían, ¿cuál? Y pues es siempre me gusta hacerme una picadita, una gorda con salsa, ¿no? Como con mi café, digo, esta es la mejor parte del desayuno, ¿no? Sí, sí, es muy bueno el maíz, definitivamente. Y luego siembras con el maíz. Es que ayer, ahorita que dijiste el desayuno, yo ayer en la cena el tomatillo milpero con los chilitos secos. Entonces una salsita con esos frijoles. Ay, No sí. hablemos de comida porque Yo apenas creo que vamos a habría que cenar. hacer un Sí, ya nos episodio vamos de comida. Lore, sí, de platillos No, que por hacemos. favor, ya me está dando Este es un hambre. buen tema para un podcast, ¿eh? Platillos que hacemos con nuestras cosechas. lo que cosechas, Sí, ¿no? O va. sea, ahorita hay verdolagas que los guisas junto con todo. Entonces, pues todo eso, ¿no? Sí, Sí, es parte de lo parte lindo de. de esta vida. Sí, de lo que se están hablando creo que es el tema también de asociación de cultivos, ¿no? Que es otro tema también muy interesante. Ujú, que la milpa es una asociación, pero en realidad la milpa es una historia, la milpa es una Una cultura, la historia. milpa no es solo una asociación, porque viene
relacionada con lo que comen en cada región. Y luego no es una milpa, no es la milpa, son las No, milpas, sí, ¿no? Porque dependiendo de según la zona Sí, y sí, sí. incluye los insectos que crecen por allí o que andan por allí, que también son parte de la milpa y que también se consumen, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Bueno, definitivamente creo que tenemos mucho para platicar. Chicas, pues ya vamos cerrando el podcast del día de hoy. ¿Con qué me quedo? Ujú. Híjoles, hoy estuvo más interesante para mí que otros días. Creo que vale la pena tener paciencia y escucharnos, porque en un inicio, los que nos escuchen más seguido recordarán que empezamos desde qué es una semilla y los centros de origen y por qué cultivar semillas, pero hoy en la plática me gustó mucho que salieron como muchas palabras interesantes, ¿no? Hablaban de variedad genética y de composta. Por ahí Nere platicó de cultivos intensivos. Y hablando del tema del maíz, yo les quiero platicar de algo que escuché de un amigo que nos dice que siempre estamos acostumbrados a escuchar la frase, sin maíz no hay país. Y siempre nos pregunta, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Y pues sí, sí, porque lo escucho todo el tiempo. Es ya un eslogan parte de nosotros como mexicanos. Y me sorprendió la primera vez que me hizo esta pregunta y que yo dije, sí, sin maíz no hay país. Él me dijo, pues no es cierto. Entonces, es una forma de pensar. Espero Ajá. no meterme en temas políticos con esto, pero lo que estamos hablando aquí es, sin diversidad no hay país. Correcto, si bien es cierto que somos centro de origen del maíz, qué padre, qué orgullo, pero también es una parte importante de lo que tratamos de promover en este podcast, es la diversidad. Ya habíamos platicado en algunos momentos de por qué la diversidad, que pues, sí, para nuestra salud, muchas cosas. Entonces, con estas semillas de las que nos platicaron, por ejemplo, ya Marisol nos decía, ¿no? Yo cultivo girasol porque me gusta, pero también las semillas se comen. Entonces, sí es bien, bien interesante todo este tema, pero creo que en los podcasts a eso nos ha llevado nuestra charla, ¿no? Al final de cuentas, a promover esa diversidad y cómo poco a poco con los temas que hemos tocado, perdón, nos llevan de manera natural a esta conclusión, ¿no? Al tema de diversidad. Y como les decía, ¿no? Ya se vienen temas muy interesantes, a ver de qué hablamos el próximo podcast, pero con esta secuencia que hemos hecho, pues ya vamos a poder entender un poquito, o al menos ya vamos a poder hablar en un futuro de variedad genética, que a mí me encanta este tema, y ojalá y lo toquemos pronto. ¿Qué más? Los cultivos intensivos, que también sí, tengo entendido que, o sea, tanto para los que hacemos huertos urbanos como para los que siembran en grandes Entonces, en tanto espacios, espacio. la verdad es que cultivos biointensivos es un tema súper, súper interesante y práctico. Ujú. Entonces, pues yo con esto me despido. Les recomiendo, por favor, que se suscriban al podcast. Estamos como Mujeres, Semillas y Saberes, cada semilla una historia. Y pues ahora sí no se pierdan el próximo porque tenemos muchos temas interesantes. Va a estar como muy complicado elegir de qué vamos a hablar. Y pues me despido, yo soy Lorena, muchas gracias y nos vemos el próximo, chicas. Digan adiós. Pues sí, muchas gracias, gracias a todos y a todas por escucharnos, por compartir. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo capítulo. Y bueno, también comentar que ya fue nuestro primer curso en línea de planeación de la siembra de tu huerto para hacerlo más productivo y nos fue muy bien. Muchas gracias a todos los participantes. Quedaron varios fuera, entonces lo vamos a volver a repetir. Comuníquense con nosotros también para si tienen interés, se va a volver a repetir este curso. Y bueno, pues gracias, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Yo soy Nereida, ya también me despido y acordándome de la frase de que lo que promueve la diversidad es la milpa, ¿no? Entonces, Ok. con la milpa hay país, ¿no? Para hablar en positivo y completar esa, para Eso que es nos todo. quedemos con que no solo es maíz, México no es maíz, México es muchas milpas, muchas, muchas. Y bueno, yo quiero anunciarles que ya va a salir la nueva edición. De hecho, wow, ya está así como en manos de algunos, es, nada más, de la nueva edición del Manual de Semillas, Cultiva, cosecha y comparte.
Semillas para Todos de la Biblioteca de Semillas de San Miguel de Allende, Guanajuato, México, con nuevas fichas bibliográficas, que entre ellas nos había hecho falta tener la de girasol y ya ahora está incluido para que sepan pues cómo es la flor, cuánto tiempo dura la semilla, cuántas son necesarias y cómo cosecharla, ¿no? Es un cultivo relativamente fácil, pero bueno, entre esas pues ya incluimos unas nuevas, el rábano también, que hacía falta incluirlo, ya estaba el maíz, pero hablando de los dos cultivos de ahora, pues entonces, además les vamos a compartir el libro, los datos del libro del cultivo biointensivo para que sepan pues que sigue vigente y que yo creo que también va a salir pronto la nueva edición, pero ahorita actualmente está la novena edición, algo así, ¿verdad, Marisol? Ahorita No, me confirmas, ahorita sigues tú, Marisol, ok, pero sí. tenemos los libritos y información bibliográfica. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo soy Marisol del Mezquite Biointensivo. Les agradezco a todas que nos podamos haber reunido el día de hoy. Le agradezco mucho a Lorena el resumen que nos hace porque nos permite como volver a contextualizar qué hemos estado hablando y trabajando. Nereida, creo que ese manual yo ya espero que me llegue pronto porque me genera como mucha emoción volver a verlo y ver como lo que han incluido y lo que están trabajando ahora. Y Y ya lo sí, queremos ver. sí, ya lo queremos ver. Y sí, sobre el Ya. libro de cultivo biointensivo de alimentos, próximamente ya tendremos la novena edición. Espero que la podamos tener para diciembre y entonces ya les estaré comentando. ¡Yujú! Muchas gracias. Muy buenas noticias del día de hoy. Va que va. Pues muchas gracias. Nos vemos Gracias, en nos el vemos la próximo próxima. Los Vivos. Hasta luego.